Pastor Guillermo, es una bendición. Bien, el pastor ya hizo una pequeña introducción. Hace 14 años fundamos en la ciudad de Curitiba, ¿no? O Curitiba, como dicen los brasileños, en el sur de Brasil, el Instituto Transforma. Y específicamente comenzamos con lo que es la Escuela del Reino, Liderazgo, Cosmovisión Bíblica y Transformación Social. Y estamos operando en diversas ciudades de Brasil. Hace 10 años comenzamos la escuela en Colombia. Hicimos también esa escuela en Córdoba hace unos 7 años atrás. Hemos hecho la escuela en mi país original. Ustedes saben, yo soy chileno, ya fui perdonado. Y hemos hecho la escuela en Bolivia, pero de manera permanente. Entonces estamos también realizándola en Colombia, en Venezuela. Hace 3 años comenzamos. Tenemos varias centenas de estudiantes en toda Venezuela. Y hace 2 años comenzamos la escuela en Cuba. Y con la gracia y el favor del Señor estamos comenzando de aquí a un mes aquí en Argentina. De aquí a un mes. Bien. Tengo 3 hijos, antes de los hijos tengo una esposa fantástica, una bendición de Dios, y 3 hijos y 2 nietas preciosas, muy lindas. Y estamos comprometidos con la tarea que nos fue encomendada en las Escrituras, que es de discipular las naciones. Y a través entonces del Instituto Transforma estamos preparando y capacitando líderes. Hasta ahora más de 5.000 líderes han sido entrenados en nuestras escuelas, entre ellas la escuela de gobierno, estableciendo el gobierno de los justos. Acabamos de tener la escuela en el estado de San Pablo, en la ciudad de Taubaté, donde hemos preparado y capacitado a gente en la esfera de gobierno. Esa es una, pero hay otras esferas en las cuales necesitamos ser preparados, en la esfera económica, en la esfera educacional, y así, diversas esferas de la cultura. Y vamos a hablar un poco sobre eso hoy en la mañana. Entonces vamos a dar inicio a esta capacitación. El plan eterno de Dios, establecer su reino, sanar y restaurar a las naciones. Muy bien, vamos entonces a hacer aquí una próxima imagen, por favor. ¿En qué momento y lugar de la historia podríamos identificar las siguientes afirmaciones? Las personas, especialmente las más educadas, rechazan la religión tradicional. Próxima. Hay una aceptación de las religiones orientales. Se practica la astrología. El patriotismo ha disminuido. Los hombres practican costumbres que alguna vez consideraron femeninas. Las clases altas corren tras el placer. La educación enfatiza el conocimiento sobre el carácter y produce multitudes con una educación mediocre. Las competiciones atléticas y olímpicas se han convertido en competiciones profesionales. La homosexualidad está aumentando. Los hombres que quieren ver mujeres desnudas no tienen que ir muy lejos para encontrarlas. Los argumentos actuales están llenos de sensualidad y adulterio. Los movimientos de liberación feminista han llevado a las mujeres a asumir roles activos en una cultura antes machista. Y vamos a mantenernos en esa imagen, no vamos a pasar la próxima, ¿ok? Para los que están controlando.
Nos vamos a quedar ahí. La maternidad ha sido despreciada y tener hijos es considerado inconveniente. El aborto se practica comúnmente. Tiempo y lugar. Hoy acá. ¿Sí? Hoy acá. En el mundo. Ok. Muy bien, ¿alguien más? Próxima imagen. Estas fueron las características de la Grecia decadente, muy similares a las de la civilización occidental hoy. Así fue Grecia al final de su existencia como civilización. Nuestras naciones, América Latina, forman parte de la civilización occidental. Y nosotros observamos en todo el mundo occidental estas características. Pero eran las características de Grecia antes de finalizar como civilización. Ahora, yo hago una salvedad en relación a Grecia. Ellos no tenían Biblia, ellos no tenían iglesia. ¿Cómo declina una civilización, una nación? ¿Cómo declina en términos de comportamiento moral? Es cuando ésta no ha sido discipulada. Y Dios colocó a la iglesia, hace 2000 años íbamos a hablar sobre eso, como el instrumento para discipular la cultura, discipular las naciones. Es el plan A de Dios. En realidad no hay plan B. Entonces, si la iglesia no cumple efectivamente su tarea de discipular la nación, y ya vamos a ver cuáles son los canales usados para discipular una nación, esta va a entrar en decadencia y en colapso como está ocurriendo hoy con la civilización occidental. Lo que vemos hoy en nuestra civilización son los frutos, son los resultados de un proceso. Bien. Próxima imagen. En las Escrituras nosotros encontramos lo que llamamos una metanarrativa. Y la metanarrativa bíblica histórica, o sea, que tiene evidencias históricas, esa metanarrativa es una gran narrativa que tiene principio, medio y fin. Existen otras metanarrativas. El islamismo tiene su propia metanarrativa. El iluminismo, el marxismo también tiene su propia metanarrativa. O sea, se nos cuenta una gran narrativa que tiene elementos y que pueden ser o no verificados históricamente. Nosotros tenemos, los cristianos, una metanarrativa que es bíblica y está compuesta de 5 puntos principales. ¿Cómo comenzó todo? Creación. ¿Quién creó? La Biblia afirma que
el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjense, no dije en el principio. Dije, el principio creó los cielos y la tierra. ¿Quién es el principio? Jesús es el principio. Yo soy el primero, el alfa y la omega. El principio. Él creó los cielos y la tierra. Y creó al hombre. Esa es nuestra metanarrativa. Esa es la base que encontramos en las Escrituras. Ninguno de nosotros estaba ahí cuando eso ocurrió. Pero la Escritura dice que por la fe creemos que el universo fue creado por Dios. ¿Amén? No fue una explosión accidental. La creación fue propósito del Creador. Y el propósito de Él fue crear la tierra donde viviríamos los hombres y tendríamos una tarea y una misión. Pero para entender eso, no lo vamos a explicar ahora, para entender eso necesitamos conocer las Escrituras y ver lo que las Escrituras nos enseñan. Hay base también histórica, científica, que nos puede ayudar, claro, existe. No voy a profundizar en eso, pero aparece hoy la teoría del diseño inteligente. Hablamos sobre, por ejemplo, este micrófono. Para hacer un micrófono que cumple esa función de ampliar mi voz, pasó por un proceso de millones de años ese micrófono. Era materia aislada en diferentes lugares y de repente por algún motivo se juntaron entre ellos y se formó de esa forma y pensó, a ver cómo haré para en algún momento permitir que los seres humanos puedan usarme para ampliar su voz. ¿Podemos pensar así sobre el micrófono? Esto es un diseño inteligente. Alguien lo diseñó. ¿Por qué deberíamos pensar que los seres humanos surgen de un proceso casual? Bien, no quiero detenerme ahí, pero el primer punto de la metanarrativa es creación. Dios nos creó, Jesús nos creó. En segundo lugar, la caída. ¿Todo el mundo ha escuchado aquí la expresión, la caída? ¿Cuántos nunca habían escuchado la caída? Levante su mano. ¿Quién escuchó? Muy bien. ¿Qué es la caída? Teológicamente es el momento en que Eva y Adán pecan, desobedecen. Y en ese minuto se introduce la muerte en todas sus expresiones y manifestaciones. El apóstol Pablo dice que el salario del pecado es muerte. No había muerte una vez que Dios nos creó. Dios no nos creó para morir. Pero la muerte tiene diversas manifestaciones. Básicamente y bíblicamente muerte es separación. De hecho, cuando nosotros morimos se produce una separación entre el espíritu y el cuerpo. Muerte. Pero la muerte tiene diversas expresiones y manifestaciones. El pecado entra, se introduce y va a cambiar todo. Uno de los efectos, solo por mencionar uno, Dios le dice a Adán, le dice, maldita será la tierra por tu causa. Espinos te producirá. Se va a resistir ella a producir. Va a colocar obstáculos. Y entonces surgen
terremotos, sequías, inundaciones, avalanchas, todo eso forma parte de los efectos de la caída. Maldita es la tierra, Adán, por tu causa. Yo te coloqué como mi vicegobernador. Tú debes administrar la creación, ser el mayordomo de la creación. ¿Recuerdan el Salmo 8? Explica que Dios colocó su creación bajo la administración del hombre, de Adán. Eso tiene que ver con nosotros también. Tercer punto, redención. ¿Cómo Dios resuelve su iniciativa? ¿Cuál es para resolver la caída y los efectos de la caída? En Génesis 3:15, Dios hace una promesa que Él se la lanza cuando está juzgando a la serpiente. Y Él habla de dos descendientes, el descendiente de la mujer y el descendiente de la serpiente. Y dice, en este proceso, porque Él anticipa que habrá una batalla de largo aliento, el descendiente de la mujer va a aplastar la cabeza del descendiente de la serpiente. Porque la serpiente puede ser destruida si se le aplasta la cabeza. Si le cortamos la cola, no va a pasar nada. Pero para matar a una serpiente efectivamente debe aplastarle la cabeza. Y entonces Dios dice, el descendiente de la mujer te aplastará la cabeza. Aunque el descendiente de la serpiente, Satanás, dice, le morderá el calcañar. Las serpientes son venenosas. Entonces le iría a morder el calcañar. ¿Qué significa eso? Que el descendiente de la mujer tendría que experimentar la muerte. Jesús debe experimentar la muerte para traer de vuelta la vida. Dios resuelve los problemas y los efectos de la caída a través de el Mesías que vendrá allá en el futuro. Y efectivamente, se pasaron 4000 años antes de que el descendiente de la mujer surgiera aquí entre nosotros. Esto, Génesis 3:15, se llama el protoevangelio, un anticipo de las buenas noticias del evangelio. Creación, caída y redención. Pero hay dos puntos más de esta metanarrativa bíblica. El último es lo que se llama la consumación. Eso significa cómo va a finalizar este proceso. Y los profetas, Isaías, Jeremías, e incluso en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, ellos nos abren una cortina y nos muestran cómo va a finalizar. No nos dan muchos detalles, pero nos abre la cortina y dice, mira, así va a terminar esta historia. Ahí entra la iglesia gloriosa que contrae matrimonio, las bodas del Cordero, la vida eterna y plena, completa, donde será eliminada absolutamente la muerte. Ya no existirá más, dice Isaías, dice Apocalipsis, ni dolor, muerte,
no habrá más llanto, porque las antiguas cosas ya habrán pasado. Entonces, se nos muestra cómo va a finalizar todo. Solo que entre redención y consumación hay algo que las Escrituras nos revelan y que nosotros llamamos restauración. Fíjense lo que dice Pedro en su segundo sermón, su segunda predicación. Jesús había resucitado y ascendido a los cielos algunas semanas antes. El Espíritu Santo se había manifestado y había venido. Y ahora entonces, en este sermón, una de las cosas que dice Pedro, él dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él, el Señor, envíe a Jesucristo. Envíe a Jesucristo. Aquí está haciendo referencia a la segunda venida de Jesús. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario. Coloquen atención a esta expresión. A quien es necesario que el cielo reciba, o el cielo contenga o mantenga, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Eso significa que Jesús volverá en cualquier momento? No. Pedro afirma, dice, es necesario que el cielo reciba a Jesús. Hasta. ¿Qué es este hasta? Los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y continúa Pedro diciendo cosas que Dios habló por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. O sea, ese proceso de restauración fue anunciado por los profetas. Hay otras expresiones en el Nuevo Testamento donde encontramos que se habla hasta. Nosotros no sabemos cuándo el Padre va a considerar que se completó el proceso de la restauración de todas las cosas y por lo tanto ahora es el tiempo de que el Hijo regrese. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que será hasta la restauración de todas las cosas. Bien, el gran propósito, próxima imagen, el gran propósito podemos expresarlo bíblicamente en 4 importantes afirmaciones que son semejantes entre ellas. La primera es la que acabamos de ver, restauración de todas las cosas, Hechos 3, 19 al 21. Pero semejante a esta expresión es el establecimiento del shalom de Dios. Ustedes saben que shalom en el hebreo se traduce como paz. Como paz. Solo que la palabra paz en español no nos da todo el significado de lo que realmente representa el shalom. Shalom tiene que ver con estar en armonía, en paz, con todo. Shalom significa estar en paz con Dios. Significa estar en paz con el prójimo. Shalom es
amplio, un amplio sentido de paz y armonía con todo, con la creación. Paz, shalom. Los judíos, cuando se saludaban, se saludan, declaran shalom. Pero como no existe en hebreo la expresión mucho, entonces dicen shalom, shalom. Shalom, shalom. Y eso es lo que Isaías 9:7, el texto que nosotros conocemos también, principalmente en la época de Navidad, mencionamos, un hijo nos es nacido y su nombre será tal y tal, ¿recuerdan? Pero fíjense que el texto dice que este niño, dice, el principado sobre sus hombros. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que ese niño viene con el gobierno sobre sus hombros. Y continúa el texto en el versículo 7 y dice, la paz y el aumento de su gobierno no tendrá fin. Irá creciendo, Él viene con ese gobierno. Es rey. Y el crecimiento de la paz y de su gobierno no tendrán límite. Irá en aumento, creciendo, creciendo, creciendo. Los pueblos y naciones sometiéndose a su señorío. Paz. En tercer lugar, y como equivalente de esto, es el avance global del reino de Dios. Génesis 12:3, y ya lo vamos a ver un poco más adelante, ese texto es muy conocido. Pero Dios anticipa a través de Abraham el avance, donde todas las familias de la tierra serán bendecidas por causa de Abraham. ¿Cuántas? Todas las familias de la tierra. Es global. Y en cuarto lugar, los profetas Isaías y Habacuc dicen que la tierra será llena de la gloria y del conocimiento de Dios. Una ampliación permanente, constante en la tierra del conocimiento y de la gloria del Señor. Pero Dios, para conseguir realizar esto, Él da unos pasos estratégicos, que yo llamo los movimientos estratégicos de Dios. Próxima imagen. En primer lugar, y lo mencionamos, Dios llama y comisiona a Abraham como padre de naciones. Abraham surge más o menos 250 años después del diluvio. El diluvio ocurrió más o menos 1700 años después de la creación. Después de la creación de Adán, más o menos 1700 años. El mal se multiplicó y Dios declaró juicio contra la humanidad y decretó muerte, porque la paga del pecado es muerte. Solo que la muerte sería universal. Todos los seres humanos existentes tendrían que morir bajo las aguas, excepto Noé y su familia. Noé era pecador, pero fue lo mejor que Dios encontró, porque éste estuvo dispuesto a escucharlo y obedecerlo. Y a través de él entonces y de su familia Dios va a dar un gran reset, un reinicio para la humanidad, porque Dios se había propuesto establecer los hombres en la tierra y había prometido la venida del descendiente de la mujer
El diablo siempre se interpuso y buscó manera de impedir que esto se concretara, que el Mesías prometido en Génesis, que él escuchó de la propia boca de Dios, el descendiente de la mujer, te va a aplastar la cabeza. Él intentó y buscó maneras de corromper a la humanidad, de tal manera de eliminar. Y nosotros vamos a ver eso permanentemente en toda la historia de la nación de Israel, comenzando con Abraham, que tenía una esposa que era estéril. ¿Cómo podría concretarse la venida del Mesías? Rebeca, la esposa de Isaac, también. El diablo intenta eliminar al pueblo judío en varias oportunidades para que no viniera el descendiente de la mujer. Y Dios entonces encuentra a un hombre, este hombre, Abraham, a quien le cambió el nombre, ¿no? De padre de luces, Abraham, para Abraham, padre de naciones. Y a través de él, entonces, él va a establecer su plan de restauración de las naciones y de venida del Mesías, de sus lomos. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? Entonces, llamado y comisión de Abraham como padre de naciones. En segundo lugar, otro paso fundamental, la entrega de la Torá. ¿Qué es la Torá? La Torá es la ley. Son los 5 primeros libros de la Biblia, que nosotros llamamos el Pentateuco, pero que los judíos llaman la Torá, la ley. Dios establece a Abraham, este tendrá familia y de él entonces se formará una nación. Dios le anticipa, le profetiza a Abraham y le dice, tus descendientes bajarán a Egipto y serán esclavos. Pero yo voy a liberar a ese pueblo después de un tiempo. Y cuando Dios libera finalmente y llama a Moisés como el libertador de la nación, en el camino hacia la tierra prometida, hacia Canaán, en el monte Sinaí, Dios les entrega la ley. Comenzando por los 10 mandamientos que fueron escritos por el propio dedo de Dios. Las 2 tablas de la ley. Las leyes morales absolutas. Y ahí está cómo debemos relacionarnos con el propio Dios, en la primera tabla, y cómo debemos relacionarnos con el prójimo, la segunda tabla. Esta es como una constitución. Este es el aspecto central de la constitución de la nación de Israel. Pero Dios le entrega no solo esto, que es el punto central de la Torá, de la ley, pero Dios le entrega también a la nación de Israel 618 leyes civiles, que son una extensión de estos 10 mandamientos, que son más específicas, 618 leyes civiles, como lo que no deben hacer en relación a su prójimo, porque Dios está constituyendo una nación que será modelo, un microcosmos para las naciones del mundo. Israel será un modelo. Y esta nación entonces recibe estas leyes de comportamiento. También Dios incorpora dentro de las leyes que le entrega la forma en que ellos deben expresarle su adoración, cómo debe ser el culto a Jehová. Las naciones
Todas las naciones del mundo adoraban, practicaban el politeísmo, la idolatría, tenían sus propios dioses y tenían sus formas de expresarle sus cultos a esos dioses. Pero Dios le dice, ustedes lo harán así conmigo. Y aquí están las instrucciones. El verdadero culto a Jehová. Y en cuarto lugar, Dios les entrega las leyes sanitarias. ¿Qué deben comer? ¿Qué no deben comer? Porque Dios está protegiendo a su pueblo. Él no tiene cómo explicarles sobre los virus, sobre las bacterias. Eso será algo que vamos a descubrir bastante más adelante en el futuro. Por lo tanto, Dios le dice, pueden comer de esto y de esto no coman. Si le aparece una mancha a alguien en la piel, entonces debe acercarse al sacerdote y el sacerdote va a observar la mancha y va a decir, mira, te vamos a colocar en cuarentena 7 días o 40 días, qué sé yo, y vamos a ver qué pasa contigo. Si después de ese tiempo ocurre que la mancha desapareció, ok, perfecto. Y vas a hacer un sacrificio, ¿no? Un holocausto, perfecto. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo que va a practicar la justicia, un pueblo que será próspero, un pueblo que será feliz, un pueblo que vivirá muchos años. Fíjense el mandamiento con promesa. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para que tengas larga vida? Dios deseaba que tuviéramos larga vida. Sí, la muerte era una realidad. Y eso no va a cambiar hasta la segunda venida de Cristo. Pero Dios quería que ellos tuvieran vida plena, abundante, si practicasen las instrucciones y los mandamientos que están en la Torá. Dios se preocupa por los asuntos sociales, absolutamente. Cómo vivir en sociedad sabiendo que somos seres humanos caídos, inclinados hacia el mal. Tercer movimiento, paso estratégico de Dios, aquello que fue prometido en Génesis 3:15. La encarnación, la vida, obra, la muerte o el sacrificio y la resurrección de Cristo. Él vendrá para hacernos claros los mandamientos, a las instrucciones del Señor. Es el mismo, Él es Dios, Él es el creador de todas las cosas. Él es el que instituyó la Torá, la ley, las instrucciones a los profetas. Jesús, antes de ascender a los cielos, le dice a sus discípulos, discipulen a las naciones y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. En ese minuto, lo que él personalmente había entregado no estaba escrito. ¿Pero qué es lo que había? La Torá, el Antiguo Testamento. Era lo único que existía. Es interesante, el apóstol Pablo, que obviamente él escribió varias cartas, pero eso fue después. Él iba a las diversas naciones y él enseñaba y presentaba el reino y presentaba al Señor Jesucristo solamente usando el Antiguo Testamento. ¿Sí? Solo el Antiguo Testamento.
¿Será que nosotros conseguiríamos presentar al Señor Jesucristo y el reino usando solo el Antiguo Testamento? Él lo hacía. La iglesia primitiva lo hacía. Porque el Nuevo Testamento solo fue escrito a partir de 50 años después de Cristo. Número 4. Establecimiento y comisión de la eclesía o la iglesia. La nación de Israel le había sido encomendada la tarea de ella discipular las naciones. Ella debía comunicar las buenas nuevas del reino, pero Israel no fue fiel en esa tarea. Y Jesús viene y le dice a los líderes religiosos de la nación, dice, el reino es sacado de ustedes y les será entregado a un pueblo que produzca los frutos de ese reino. Y ese pueblo es la iglesia. Ustedes no fueron fieles, se les entrega a otro pueblo. Es la iglesia. Israel continúa siendo parte del plan fundamental y esencial de la historia, continúa. Pablo nos explica eso muy claramente en Romanos. Solo que quien administrará de ahí en adelante los asuntos del reino será la iglesia, la eclesía. Número 5. La entrega y definición del canon bíblico. Es necesario que todo el consejo de Dios, todo el contenido que necesitamos esté completo, esté escrito. Y por eso, además del Antiguo Testamento, Dios providencialmente permite que sean escritos los 4 evangelios y luego las cartas que agregaron Pedro, Pablo y otros. Y entonces se completa con el Apocalipsis. Necesitábamos todo ese contenido. Y en sexto lugar, y no menos importante, era la venida del Espíritu Santo, que había sido anticipado y prometido por los profetas. Dios le dice a la nación de Israel a través de Jeremías, yo escribiré mis leyes en su mente y en su corazón, para que ellos tengan el poder para obedecer mis leyes, mis instrucciones. Entonces viene el Espíritu Santo. No es alguien que está con nosotros, sino que Él está en nosotros. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Es Él que nos ayuda, Él es el Paracletos, el que nos da el soporte, el sustento, para que nosotros vivamos de acuerdo con las instrucciones del Señor. Para que le obedezcamos, Él será nuestro ayudador. Amén. Muy bien. Entonces aquí están los movimientos estratégicos de Dios para establecer el reino en la historia. Próxima imagen. Volvamos a Abraham. Génesis 2, 2 al 3, le dice, yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Un plan de alcance global. Ahora,
el diablo también tiene planes de alcance global. Él conocía las instrucciones que Dios le había dado a Abraham, lo que él había revelado. Y entonces surgieron religiones, movimientos de alcance global. Una de ellas, por ejemplo, el islamismo, es de alcance global. El marxismo es de alcance global. Tenemos competidores en el camino. El cristianismo, Dios le da instrucciones a la nación, a los discípulos, les da instrucciones y les dicen, ustedes deben alcanzar Jerusalén, Samaria, y hasta Judea, y hasta lo último de la tierra. La iglesia primitiva, los discípulos, los apóstoles, se resistieron algún tiempo, más o menos 12 años. Nosotros pensamos que ellos recibieron la orden y salieron corriendo a alcanzar Judea, Samaria. No. 12 años se quedaron detenidos en Jerusalén. Lo que Dios tuvo que hacer fue darles un chute santo y permitió la persecución. Y entonces, en esa persecución y huyendo, estos se fueron anunciando las buenas nuevas del reino de Dios a las naciones y las ciudades vecinas. A veces Dios, cuando somos medios porfiados y no entendemos, nos va a permitir algún tipo de cosa como esta, por ejemplo, la persecución. En segundo lugar, Abraham, Dios le dice en Génesis 18, porque yo lo he escogido y sé, fíjense la afirmación que Dios hace, y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor, practicando la justicia y el derecho, para que el Señor haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Yo sé que Abraham va a discipular a los suyos, los va a instruir en el conocimiento verdadero. Próxima imagen. Coloquemos atención a esto. En Génesis 22, 17, y después que Abraham ofreció a su hijo Isaac en sacrificio, porque Dios se lo pidió, porque Él lo hizo, espiritualmente Él lo hizo. Él ofreció a Isaac en sacrificio. Solo que los últimos 5 segundos antes que Abraham sacrificara a Isaac, Dios le dice, para. Yo sé que tú estás 100% dispuesto a obedecerme. Por lo tanto, y después que él ha hecho eso, Dios le dice lo siguiente. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Tu descendencia, Abraham, poseerá las puertas de sus enemigos. Bien, demos un salto aquí. Vamos a una palabra que Dios le da, una profecía que Dios le entrega a Rebeca, justamente antes que ella saliera acompañando al siervo más viejo de la casa de Abraham para contraer matrimonio con Isaac. Antes de despedirla, la familia hace la siguiente declaración sobre Rebeca. Y bendijeron a Rebeca, le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. ¿Qué es esto?
Si nosotros pensamos con la mentalidad que tenemos hoy, el conocimiento de hoy, puertas, mira, ahí tenemos unas puertas. Hay puertas por todos lados y hay unas puertas. No tiene sentido para nosotros eso. Lo que necesitamos saber es qué significaba puertas en ese tiempo. Las ciudades en esa época y durante miles de años tenían puertas porque estaban rodeadas de muros. Pero en las puertas de las ciudades ocurrían las siguientes cosas. Vamos, una más. Otra imagen. Otra más. Bien, puertas de la ciudad. En las puertas de las ciudades se realizaban los negocios y el comercio. En las puertas también era la audición de la lectura de la ley. Se leía para que el pueblo que se reunía en las puertas entonces escuchara la ley. La audición y resolución de disputas legales significa que los tribunales de justicia operaban en las puertas de la ciudad. Por eso hay un salmo, y anoche fue leído ese salmo aquí en el culto, que dice que aquel que tiene una descendencia, que llena su aljaba con hijos, dice, él será reconocido en las puertas de la ciudad. Conservación del gobierno y administración cívica ocurría en las puertas de la ciudad. Audición de las noticias y anuncios públicos. Las comunicaciones eran hechas a través de las puertas de la ciudad para la gente, la comunidad que formaba parte de la ciudad. Y las reuniones públicas, discursos públicos ocurrían en las puertas de la ciudad. Dios entonces le promete y le dice a Abraham y a Rebeca, tus descendientes ocuparán, poseerán las puertas de la ciudad. ¿Qué son las puertas hoy? Próxima imagen. El gobierno, los poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, los sistemas de educación, los sistemas de comunicación, las artes, los negocios, la economía, ciencia y tecnología son las puertas de la ciudad. Y Dios le dice a Abraham y a Rebeca, tus descendientes ocuparán los lugares de influencia de la sociedad. No es, mira, analízalo, ve si es posible, eventualmente llegarán. No, tus descendientes poseerán las puertas de la ciudad. Cuando los descendientes de Abraham, ¿cuántos descendientes de Abraham hay aquí? Ocupan los lugares de influencia. La nación, las naciones, la ciudad son bendecidas. Salomón tenía muy claro ese concepto, por eso él dijo, si cuando los justos gobiernan, la ciudad se alegra. Pero cuando son los impíos que gobiernan, la ciudad gime bajo los efectos del gobierno de los impíos. Muchos impíos han gobernado nuestras naciones. Y no solo estoy hablando de la esfera política, en cualquiera de las otras esferas. Cuando son los impíos que gobiernan, que administran
las esferas, el pueblo sufre. Pero cuando ha ocurrido que no ha sido la norma en América Latina, nosotros vemos los desastres que eso significa en todas las esferas. El pueblo gime. Próxima imagen. Como decimos en Brasil, el caldo está engrosando. El caldo se está poniendo más grueso. La iglesia, eclesía. ¿Qué es la iglesia, la eclesía? Fíjense, Jesús se reúne con sus discípulos y les dice, muchachos, dígame, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno, Juan el Bautista. ¿Cómo podría ser? Claro, porque Juan el Bautista ya había muerto decapitado algunos meses antes. Entonces algunos decían, no, Juan el Bautista resucitó. Otros dijeron, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas, obviamente resucitado, ¿no? Porque todos los profetas habían muerto hace cientos de años. Y, ok, ¿y ustedes? ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro, colérico, se anticipa a todos y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, feliz eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto que tú estás afirmando no te ha venido por revelación natural, normal, porque todos aquí saben que yo soy hijo de José y de María, que yo soy un profesional de la carpintería. Claro, también soy rabí, pero esto no te ha venido por conocimiento natural, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Conocer a Jesús como Hijo de Dios, Hijo del Dios viviente, es solo por revelación sobrenatural. Y Pedro la tuvo en ese minuto. Y Jesús le agrega lo siguiente, yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro en el griego se refiere a una expresión de una piedra maleable. Por ejemplo, hay algunos tipos de piedras que se puede tallar fácilmente y se crea una artesanía con ella. Entonces, eso es el significado de la palabra de Pedro en griego. Y él le dice, tú eres Pedro, es una piedra maleable. Y sobre esta roca, tradicionalmente la Iglesia Católica ha afirmado que está hablando de Pedro, pero no está hablando de la declaración, de la afirmación que Pedro acababa de hacer, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, puertas, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra esta iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. A Pedro como representante de la iglesia, pero es a la iglesia que Jesús le está entregando las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
quiero que pongamos atención a esta palabra iglesia. Culturalmente, próxima imagen. Culturalmente, la iglesia hoy es definida por un edificio o espacio físico. ¿Cuántos hoy en la mañana cuando salieron de sus casas o comentaron a los que estaban cerca o si venía con alguien, le dijeron, vamos a la iglesia? Y yo mismo utilizo muchas veces, ¿dónde queda la iglesia? Me dice, mira, está en tal lugar, en tal dirección. Pero este edificio no es la iglesia. La iglesia somos tú y yo. Amén. Yo no voy a la iglesia, yo me reúno con la iglesia en un edificio que hemos destinado para reunirnos. La iglesia primitiva no tenía edificio para reunirse, no la tuvo durante 300 años. Inicialmente ellos se reunieron en algunas dependencias del templo, pero eso fue por poco tiempo. Ellos se reunían principalmente en las casas y en otros lugares. Y en época de persecución del Imperio Romano, incluso llegaron a reunirse en las catacumbas, porque no irían, el imperio no mandaría a gente a buscarlos en las catacumbas. Ahí se reunían también. Entonces, hoy, lamentablemente, la iglesia opera templocéntricamente. Pero en la Escritura tenemos varias figuras que definen a la iglesia y sus peculiaridades. Próxima imagen. Cuerpo de Cristo, templo de Dios, edificio de Dios, viña del Señor, familia de la fe, columna y baluarte de la verdad y otros. La iglesia también es novia, la novia de Cristo, que se constituirá en la consumación como la esposa de Cristo. Amén. Bien, estas son algunas de las figuras que encontramos en la Escritura sobre lo que es la iglesia. Pero la palabra que Jesús utiliza, y la usó solamente 2 veces en Mateo 16 y Mateo 18, es la palabra eclesía. En el griego es la palabra eclesía. Él dijo, yo edificaré mi eclesía. ¿Qué es lo que es eclesía? ¿Qué es lo que era eclesía? ¿Por qué Jesús no le dijo a los muchachos, miren, anoten, hoy les voy a transmitir un nuevo concepto que es eclesía? Así que papel y lápiz y anoten. No, Él le dijo, edificaré mi eclesía, y ellos ni chistaron. No dijeron nada. No hicieron ningún comentario sobre el particular, porque ellos conocían, y era muy conocido en todo el imperio greco-romano, la eclesía. ¿Qué es lo que era la eclesía? Coloque atención en esta figura. La eclesía era la principal asamblea de la democracia ateniense en la Grecia clásica. Fue instaurada por Solón en 594 a.C. y tenía un carácter popular, abierta a todos los ciudadanos varones con 2 años de servicio militar de padre y madre atenienses. Aquí está usando la palabra una asamblea que se reunía y que tenía carácter democrático. Se reunían en las ciudades-estados griegas. Se realizaba esta asamblea llamada eclesía. Eclesía, la palabra eclesía, yo estudié teología
Y entonces tuve una materia de eclesiología. Los llamados a salir afuera significa exia, los llamados a salir afuera. ¿Por qué? Porque ellos salían de sus actividades en la ciudad y se reunían en un lugar donde se desarrollaba la asamblea, y entonces ellos definían algunas cuestiones y que las vamos a ver. ¿Qué es lo que resolvía? ¿Qué es lo que hacía esa eclesía, esa asamblea? Se utilizaba para designar a los magistrados, que se elegían mediante un sorteo en el que participaban todos los atenienses que formaban parte de la asamblea. De esta forma también elegían de forma indirecta a los componentes del Areópago, ya que estos eran nombrados por los magistrados electos por la eclesía. Próxima. Entre otras cosas, la asamblea tenía la última palabra en lo referente a la legislación ateniense, las declaraciones de guerra, la firma de la paz, la estrategia militar, la elección de los estrategos y otros oficiales. Poseía también la facultad de llamar a los magistrados a rendir cuenta ante ella al final del año de su mandato. En el siglo V antes de Cristo, sus miembros de la eclesía ascendían a 43.000 personas. Sin embargo, solo aquellos con riqueza suficiente como para poder pasar mucho tiempo lejos de casa podían haber participado de forma habitual. La palabra eclesía en las versiones en inglés es traducida como asamblea, porque la eclesía era una asamblea. Eran convocados todos los que tenían las características. Discúlpeme las mujeres, pero las mujeres no podían participar de la eclesía, de la asamblea. En Grecia. Y fíjense las funciones que tenía. Eran funciones legislativas y ejecutivas de la ciudad. Nosotros le diríamos hoy que este era un componente secular que no tiene nada que ver con aspectos espirituales. Déjenme finalizar con este punto. Al principio se reunían una vez al mes, pero más tarde llegaron a reunirse 3 o 4 veces mensuales. La agenda para la eclesía la establecía la boulé, el consejo o senado de los 500, que decidían cuál era la agenda de la eclesía, de la asamblea, que llegó a tener, como dijimos, 43.000. Y las votaciones se hacían a mano alzada. Me parece bien poco espiritual esto. Jesús dijo, yo edificaré mi eclesía, mi asamblea. Ustedes conocen esa eclesía que existe en el mundo greco-romano. El Senado romano era una eclesía, pero yo edificaré la mía. Esa eclesía va a sustentar sus decisiones, su agenda, basada en la Constitución, en las Escrituras que Él nos dejó. Pero ella tendrá un impacto. Fíjese, declaraba guerras, establecía la paz, la eclesía. Nombraba magistrados. Yo no quiero aquí confundirlos y decirles de que la iglesia, que la eclesía es un poder paralelo a lo que existe a nivel de gobierno. Pero nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo y reinamos
con Él. Reinaremos de manera plena en la consumación de todo. Pero nosotros tenemos una tarea, y fíjense entonces, volvamos al texto bíblico de Jesús sobre la eclesía, volvamos un poco. Fíjense, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra. Atar y desatar son dos palabras en el griego, una es deo y la otra es luo. Las palabras que están siendo usadas ahí como atar y desatar son dos palabras, deo y luo, que eran dos palabras utilizadas por los tribunales de esa época. La primera es declaramos legal y la segunda declaramos ilegal. Los tribunales usaban esa expresión, atar y desatar, deo y luo. Y Jesús le dice a la iglesia, lo que ustedes declaren legal o ilegal en la tierra será declarado legal o ilegal en los cielos. La eclesía tiene un poder ejecutivo. Ella administra la agenda del reino. Ya vamos a hablar sobre eso. Si este elemento nosotros lo comprendiéramos, además de los otros que ya sabemos sobre lo que es la iglesia, nuestra actuación y acción como cuerpo de Cristo será diferente. Yo edificaré mi eclesía. Mi eclesía se va a establecer en los lugares de influencia de las naciones. No quiero que confundamos aquí las jurisdicciones, pero los componentes de la eclesía, que somos nosotros, el cuerpo de Cristo, Dios quiere prepararnos, capacitarnos e introducirnos en cada esfera de influencia de la sociedad. Para a partir de esa posición, establecer los principios y valores del reino de Dios sobre la tierra. Porque cuando nosotros hacemos eso, entonces la voluntad de Él comienza a ser hecha en la tierra, como es hecha en el cielo. Y Jesús dijo en las puertas del Hades, puertas. El infierno se ha concentrado en las puertas, en las esferas de la sociedad. Pero Jesús dijo, las puertas del Hades no van a prevalecer contra mi eclesía. Mi eclesía, yo la edificaré, la construiré, y esta va a impactar las puertas de las naciones. Si tan solo ella entendiera eso, va a ocurrir. Si ella entiende esta dimensión de su misión, eso va a ocurrir. Las naciones serán bendecidas. Vamos adelante. Eso. Agreguemos otro elemento. En Roma, en el Imperio Romano, se creó una institución llamada Conventus Civium Romanorum. Básicamente el Conventus. Un grupo pequeño de por lo menos 2 o 3 ciudadanos romanos en cualquier lugar del mundo constituían un Conventus. Este sería una representación local de Roma, del imperio, con 2 o 3.
Aun cuando la geografía los separara de la capital del imperio y del emperador, la unión de ellos como conciudadanos automáticamente traía el poder y la presencia de Roma al lugar donde ellos estaban. Esto era de hecho la eclesía romana en un microcosmos. En el libro en Mateo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El conventus, donde hubiera mínimamente 2 o 3 ciudadanos romanos, ellos representaban la autoridad y el poder del imperio romano en el lugar donde ellos estuvieran. Jesús dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, pero ellos también podrán ponerse de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran y les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Está saliendo humo de la cabeza de varios aquí. Ok. Pastor Guillermo, en 21 minutos termina esta primera parte, o aquí termina, ¿no? ¿Vamos a tener un intervalo? Ok, aleluya. Gracias, Señor. Muy bien, vamos a avanzar 20 minutos más y después tendremos entonces el intervalo, ¿ok? ¿Está todo bien por aquí? ¿Nadie ha tenido ningún shock? ¿No? Ok, vamos. Déjeme hablar un poco sobre cosmovisión, que es uno de los temas que tratamos en la Escuela del Reino. Próxima imagen. Cosmovisión. ¿Cuántos han escuchado la palabra cosmovisión? También se traduce como visión de mundo, ¿no? Visión de mundo. ¿Qué es lo que es, según la Wikipedia? Es la orientación cognitiva fundamental de un individuo, de una colectividad o de toda una sociedad en un dado espacio, tiempo y cultura, respecto de todo lo que existe, su génesis, o sea, su origen, su naturaleza y sus características. Eso es esencialmente cosmovisión. Pero hay algunas definiciones que nos ayudan a entender mejor esto. Es el conjunto de supuestos que sostiene una persona consciente o inconscientemente acerca del mundo y su funcionamiento. Otro, de James Shire, él dice, la cosmovisión es un mapa de la realidad y como cualquier mapa puede incluir lo que realmente está ahí o puede ser desorientador, mucho. El mapa no es el mundo en sí mismo, por supuesto, solo una imagen más o menos precisa en algunos lugares y deformada en otros. A pesar de ello, llevamos tal mapa en nuestra composición mental y actuamos guiados por él. Todo nuestro pensamiento lo presupone. La mayor parte de nuestra experiencia encaja en él. Vamos a quedarnos hasta ahí. Cosmovisión es una manera que adquirimos de pensar en relación a todo, a todo. Pastor Guillermo, ¿aquí ustedes adoran las vacas o se las comen?
Aquí en Occidente nosotros nos comemos las vacas. Ah, un rico asado, ¿no? Pero no vaya a intentar decir alguna cosa en relación a eso en India o en Bangladesh, porque allá las vacas son adoradas, porque son consideradas sagradas. Y no solamente sagradas, ellas pueden ser consideradas tal vez la reencarnación de alguna persona. Hay templos y lugares donde los ratones andan sueltos por todos lados, porque es una constitución, un presupuesto cognitivo que está establecido en el pensamiento de esa sociedad. Y eso está basado en creencias que han sido transmitidas y enseñadas formal o informalmente, consciente o inconscientemente. Pastor, me olvidé su nombre. José. Zé, en Brasil, ¿no? Un Z, es José. ¿Cuántas esposas tiene, pastor? Una. Una es suficiente. ¿Dónde está? ¿Dónde está la esposa? Ah, la más linda, perfecto. Ah, muy bien. Ah, allá está, allá está. Una esposa. Muy bien. ¿Y por qué tiene una esposa, pastor? Solo una esposa. Nos puede parecer bastante extraño que hagamos ese tipo de afirmación aquí. Porque en Occidente, en general, las personas, los hombres, deben tener solo una esposa. Si eventualmente hiciera la legislación no lo permite, los sistemas tampoco, pero si eventualmente lo hiciera y fuera descubierto, sería un crimen, ¿sí? Es un crimen que se llama bigamia. Ahora, claro, algunos pueden tener incluso familias, sí, yo ya he escuchado en casos que tienen otra familia, pero no hay conocimiento de eso entre las familias, porque nosotros no lo aceptamos, ¿no?, como civilización, basado en una comprensión y un entendimiento de que cada hombre debe tener una esposa y cada esposa un esposo. Y acabó. ¿De dónde surgió esa idea? Porque si nosotros vamos a Arabia Saudí, o a Irak, Irán, Medio Oriente en general, los hombres pueden tener varias esposas. ¿Sí? Depende de la capacidad financiera que tenga para sostener 2, 3, 4, 5, 7, 10, las que quiera. De hecho, el Israel antiguo practicaba la poligamia. La poligamia es un efecto de la caída del hombre, el tener más de una esposa, porque Dios le dio a Adán una esposa, no le creó 2 o 3 o 4, le creó una. Y le dice, de ustedes serán una sola carne. La iglesia primitiva y Jesús, cuando constituyen la iglesia, y Jesús le da crédito absoluto al mandato cultural en Génesis capítulo 1, donde Adán tenía una esposa y Jesús afirma eso, aunque la nación de Israel, los reyes de Israel y otros tenían más de una esposa, incluso los sacerdotes también, pero eso no formaba parte de la voluntad perfecta de Dios. Él lo permitió. Pero luego cuando Jesús viene, Él nos dice y nos ratifica y nos confirma
Entonces la civilización occidental debe su desarrollo a estos presupuestos. Eso obedece a una base, a una cosmovisión. Los niños crecen, nuestros hijos crecen, viendo que se realiza el casamiento entre un hombre y una mujer y después no vuelve el papá a casarse con otra y con otra y con otra. A menos, claro, que se separe y haya un divorcio, qué sé yo, ok. De hecho, Pablo dice en las Escrituras, cuando habla sobre el obispo, el que anhela obispado, marido de una sola mujer. Fíjense, las ideas están ahí, van siendo transmitidas, van siendo consolidadas, representan la voluntad perfecta de Dios y así entonces funcionamos aquí en Occidente. Pero en el mundo islámico no, porque ellos no deben su desarrollo, pensamiento de las ideas basadas en las Escrituras, sino en el Corán. Cosmovisión. Cosmovisión. Vamos a ver la próxima imagen. Es un modelo conceptual por intermedio del cual consciente o inconscientemente afirmamos o adaptamos todo lo que creemos y a través de lo cual podemos interpretar y evaluar la realidad. Eso en cualquier esfera de la vida humana. ¿Cuáles son las cosmovisiones dominantes? Primera, humanismo secular. La creencia de que el hombre autoproclamado y autogobernado comienza en sí mismo y crea su propio mundo de verdad, significado y valor a partir de su propia razón y experiencia, sin ninguna dependencia de la revelación divina. El humanismo secular. Cosmovisión marxista, leninista. Sistema de Estado, gobierno, ¿no?, que niega la importancia personal de la propiedad y del pensamiento. El Estado tiene autoridad suprema, el Estado controla y posee todos los bienes e impone una libertad extremadamente limitada a los individuos, familias, iglesias y negocios. Toda personalidad humana debe estar sujeta al control del Estado. Toda regla es promulgada por el poder a través de la fuerza bruta. La libertad de conciencia es un enemigo del Estado. Un ejemplo que reúne muchas de estas características es Cuba. Y otras naciones de América Latina han transitado parte de ese camino. Cosmovisión marxista-leninista. Cosmovisión, el humanismo cósmico o nueva era. Está basada en misticismo y monismo, o sea, todo es uno. La visión común y la creencia de una nueva era venidera con paz e iluminación en masa. La realidad definitiva es el ser. Es una creencia de éxtasis y percepción de que una conciencia impersonal e infinita gobierna todo lo que existe. Todo lo que existe puede ser formado de gotas de conciencia. Ya que tú eres parte de todo esto, literalmente siempre has existido, aun cuando hubiera un instante, cuando esta corriente individual de energía que eres tú fue formado, la teoría del océano Tasa. Misticismo. Que la fuerza te acompañe. ¿Sí? Que la fuerza, ¿qué es la fuerza? Otros dicen que el universo te ayude. El universo. Entonces, Occidente ha captado parte de estas cosmovisiones y forman parte del pensamiento
en nuestras sociedades, en mayor o menor medida. Pero existe una cosmovisión que fluye de las Escrituras, que es la cosmovisión bíblica, del cristianismo bíblico. Decimos cristianismo bíblico y no decimos solo cristianismo, porque no toda la expresión del cristianismo es bíblica. Pero el cristianismo bíblico, donde la Escritura es la autoridad suprema. Dios es una persona, infinito ser supremo, perfecto en todos sus caminos. Creó el mundo a partir de nada, atribuyendo valor a las criaturas de acuerdo con su buena voluntad, requiere adoración, sacrificio y obediencia solamente a Él. Dios providencialmente creó, gobierna, juzga y redime a su creación totalmente y estrictamente de acuerdo con su voluntad, con el único propósito de traer gloria a sí mismo. Dios escoge revelarse a sí mismo de tres formas principales: de manera general a través de la creación, de manera específica en su palabra, de manera redentora en carne en Jesucristo. Esa es la cosmovisión del cristianismo bíblico. Todos esos elementos mencionados ahí tienen base en las Escrituras. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de las esferas de la cultura o las jurisdicciones, usando otro lenguaje, o los montes, usando otro lenguaje, tristemente la mayor parte de los cristianos no operan bajo la cosmovisión bíblica en relación a estas esferas. No las conocemos. No sabemos lo que las Escrituras enseñan sobre gobierno. No sabemos lo que enseñan sobre principios de economía para implementar en una nación. No sabemos cuál es el modelo bíblico de educación. Y creemos entonces mucho que no tiene base en las Escrituras. ¡Aleluya! Necesitamos recuperar nuestra cosmovisión, la bíblica, en relación a todas las esferas de la cultura. Porque, dicho en buen chileno, estamos atornillando al revés. Muchos de nosotros estamos atornillando al revés, porque no conocemos lo que las Escrituras enseñan sobre las esferas de la cultura. Y eso está ahí, en las Escrituras. Todos los principios definidos, porque Dios no nos dejó en la oscuridad para formar y crear las naciones. Él nos dejó luz y ya vamos a ver un poco sobre eso. La eclesía. Tengo 4 minutos aún antes del intervalo. Yo he definido más o menos unas 13 características de la iglesia, de la eclesía, que necesitamos profundizar en ellas o recuperar ese entendimiento. Pero aquí voy a mencionar hoy solo 7. En primer lugar, próxima imagen. La iglesia discipula a la nación. Y lo hace discipulando personas, sistemas e instituciones.
Fíjense Mateo 28, que es un texto muy conocido. ¿Qué es lo que dice Mateo 28, 19 y 20? Esta es la King James actualizada en portugués que yo traduje al español. Entonces Jesús, aproximándose a ellos, les aseguró: toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hagan que todos los pueblos de la tierra se vuelvan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a los pueblos a obedecer todo cuanto les he ordenado. Y así estaré permanentemente con vosotros hasta el fin de los tiempos. De 19 versiones en español, esto es traducción del portugués, de la King James actualizada. De 19 versiones en español, solo 3 están bien traducidas. Entre ellas la Reina Valera 60, que nosotros tenemos. ¿Alguien tiene ahí el texto en la Reina Valera 60? Que me pueda prestar, si quiere, acceda a su Biblia ahí, o Mateo 28. Yo quiero leerles esa versión. Mateo 28, 19 al 21. Ya aquí fue mucho el esfuerzo, sacrificio, entonces lo vamos a reconocer. Ok. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Qué dice? ¿Qué más? Discípulos a todas las naciones. El texto no dice id y haced discípulos en todas las naciones o de todas las naciones. Dice haced discípulos a todas las naciones. Pero nosotros leemos de una manera diferente. Y todas las traducciones, la mayoría de ellas nos dicen de o en todas las naciones. Pero el texto está diciendo, las naciones, ustedes tienen que hacer que las naciones sean mis discípulas, mis seguidoras. Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que les he ordenado. Bien, se nos completó nuestro tiempo. Vamos a parar. ¿Cuántos minutos, pastor? Nos tomamos unos 10 minutitos para poder calentar el agua del mate, para comprar algo para comer, para invitar, porque vamos a tener un cierre súper espectacular. Así que si mirá, vos viste que tu compañero no vino, envíale el mensajito que venga a estar. El pastor Rodrigo Tapia va a cerrar este tema impresionante que nos acaba de volar la cabeza con todo lo que nos dijo. Así que tomamos unos 10 minutitos de break. Amén. Le damos un aplauso. ¡Woo!